en esta tarde, noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para compartir nuestro estudio bíblico correspondiente a este día. Dios siempre va a ser una bendición, por lo que le invitamos a todos, tanto los que nos escuchan por el grupo de la iglesia, por el Facebook Live, como otros que nos están escuchando por otros medios. Agradecemos a Dios esta bendición y queremos anunciarle la nueva programación de la Iglesia Filadelfia, una programación virtual, una programación que no es personal, pero esta es nuestra programación. Dios bendiga a Maritza Mejía, que ya hizo contacto con nosotros. El día 17 del mes pasado, fue un martes 17, fue el último día que tuvimos nuestro culto de adoración a Dios. Ese martes 17 anunciamos una reunión para el jueves 19, donde teníamos que tener una reunión y tomar nuestra decisión. Dios bendiga a Leuria Costa, que tendríamos que tomar una decisión sobre lo que íbamos a hacer, sobre el toque de queda que ya se avecinaba. Y ese último día, 17, fue cuando nos reunimos y a partir de ahí pues se suspendieron la programación por completo, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias. Y queremos informarle la nueva programación que vamos a tener, ya no directa, sino virtual, como lo estamos haciendo, y también tendremos otra forma más que iremos agregando, como es el caso del Zoom, pero queremos anunciar la programación que tendremos ya regular en esta forma en que nos estamos comunicando. Los días de estudio bíblico serán martes y sábado. Martes y sábado serán días de estudio bíblico. Dios bendiga a Nelson Quevedo, que ya está en contacto con nosotros. Dios bendiga, gloria al Señor, a Juan Carlos, que ya está con nosotros, etcétera, etcétera. Y martes y sábado serán nuestros días de estudio bíblico, y lunes, miércoles y viernes serán los debates de pregunta y respuesta. También vamos a tener quién dijo a quién, vamos a tener una programación dinámica. Eso será los días lunes, miércoles y viernes. Pero los días normal que dábamos culto en la iglesia, que no eran de esos, que eran martes y sábado, ya que el jueves es escuela bíblica, pues eso lo vamos a mantener. Vamos a mantenernos dando estudio bíblico, como dije, martes y sábado. Hoy es sábado y comenzamos con nuestro estudio bíblico. El martes estaremos nueva vez en estudio bíblico y el sábado nueva vez. El jueves, como es normal, tengo que acercarme un poquito para ver las personas que están en contacto. Dios bendiga a Carlos Manuel de la Cruz. El jueves, como siempre, tendremos escuela bíblica y el domingo tendremos nuestro culto evangelístico. Esta es la programación virtual que tendremos en la Iglesia Filadelfia, gracias a Dios y a tantos hermanos fieles que siempre se mantienen en contacto con nosotros, y donde quiera que estemos, son Filadelfia y siempre están con nosotros. Así que ya usted sabe, esta es nuestra programación, martes y sábado, estudio bíblico, jueves tenemos escuela bíblica, y lunes, miércoles y viernes tendremos debate de preguntas y respuestas. Para el próximo lunes quiero que ya estudiamos los capítulos 1 al 3 de Nehemías y vamos a seguir con los capítulos 4 al 7 para el lunes. Así que ya usted lo puede ir estudiando, y el lunes seguiremos con el debate del libro de Nehemías. Iniciamos con el estudio bíblico correspondiente a este día, y quiero leer una porción bíblica que está en el 2 de Corintios capítulo
11, verso 28, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Otra vez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Todo hombre de Dios que tiene llamado, le preocupa la iglesia. Si usted ve a Cristo aún orando por la iglesia, usted ve a Cristo preocupado por la iglesia, orando por la unidad de la iglesia, orando para que Dios envíe obreros a la iglesia, porque Él era el buen pastor y como el buen pastor, Él amaba a la iglesia. En esta porción bíblica que terminamos de leer, vemos a Pablo muy preocupado por la iglesia. ¿Por qué Pablo tiene esa gran preocupación por la iglesia? Bueno, porque a todos los pastores nos preocupa la iglesia. Sobre todo cuando vemos a la iglesia pasando por un momento difícil. Al apóstol Pablo le tocó vivir varios momentos difíciles de la iglesia. Entre ellos las diferentes persecuciones por las que pasó la iglesia en los días del apóstol. Primeramente el perseguidor era él y luego cuánto él fue perseguido por causa del evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11, él está dando su testimonio. Y en su testimonio, él está diciendo cuánto ha sufrido por causa del evangelio. Y después de haber dicho cuánto ha padecido por causa del evangelio, dice que su preocupación principal no es por él. No está preocupado por su vida. Que su principal preocupación es por la iglesia. Porque todo pastor que tiene llamado, si algo le preocupa es la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia Filadelfia y estaré aquí hasta que Dios lo determine. Pero si un día a mí me tocara dejar de pastorear la iglesia Filadelfia y Dios me enviara a otro lugar, a mí me preocupa más a quién van a enviar para la iglesia Filadelfia que para la iglesia que yo voy. Porque para la iglesia que yo voy, yo sé que Dios me va a respaldar. Pero imagínense, Dios bendiga a Yolanda Gil, que entra en contacto con nosotros. Pero en la iglesia que pastoreo me preocupa quién va a venir. Porque a uno le dolería que venga uno a desbaratar lo que tanto esfuerzo que uno ha tenido por tantos años. Entonces el apóstol Pablo se había sacrificado mucho por la iglesia. Y a él le preocupaba la iglesia, como le preocupa a todos los pastores la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Tesalónica fue una iglesia donde vemos la preocupación del apóstol Pablo por las iglesias. Gloria al Señor. Dios bendiga a Marisa Mejía. La preocupación del apóstol Pablo por las iglesias. Y en esa iglesia de Tesalónica fue una iglesia que el apóstol la levantó en apenas 3 semanas. En apenas 3 semanas estuvo predicando en esa ciudad y un gran número de personas entregaron su vida a Cristo. Después que esto sucedió, pues el apóstol estaba emocionado por el auge que había tenido la iglesia de Tesalónica. Pero repentinamente vino una persecución y el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo y no volvió a tener más noticia de la iglesia. Estaba muy preocupado por la iglesia. Envió a Timoteo allá, pero escribió esa epístola de Tesalonicense, donde él les revela la preocupación que él tiene por ello. Esa preocupación que tenía el apóstol por ello es justamente algo parecido a la que nosotros tenemos por la iglesia Filadelfia. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Tesalónica? Precisamente porque una gran cosecha de personas habían entregado su vida al Señor y luego que ellos entregaron su vida al Señor, imagínense, 3 semanas, nada más tenía esa iglesia, vino la persecución, él tuvo que irse y dejarlo solo. Nosotros ahora, cuando vino la suspensión, vino el toque de queda,
teníamos una cantidad, algunos 15 nuevos creyentes que se habían añadido a la iglesia, y eso nos preocupa porque no podemos darle seguimiento. Nos tienen prohibido visitarle. Tenemos temor visitarle y acercarnos a ellos, porque hay gente que tiene miedo, hay gente que no quiere que usted se le acerque. Cuando yo que comenzaron a manifestarse los primeros casos de coronavirus en el país, yo di una enseñanza y en una de sus partes dije, quiéreme de lejito. Y cuando di eso, algunos hermanos hasta se sintieron mal, porque decían que yo no debía incentivar a la gente a que se quiera de lejito. Bueno, ahora son los hermanos los que quieren que yo lo quiera de lejito. Ahora son los hermanos que muchas veces yo lo voy a visitar y me saludan y no quieren ni que nos le acerquemos. Entonces tenemos que respetar la vida de cada quien y tenemos que entenderlo. Sobre todo hay gente que tienen problemas que son falsémicos. Hay personas que tienen problemas de diabetes, de la presión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entenderlo y tenemos que ponernos en su lugar. Pero lo que quiero decir es que cuando yo dije eso fue como duro que cayó para la gente. Sin embargo, ahora ya se acabaron los besos, ya se acabaron los abrazos, ya se acabaron los apretón de mano. Ahora es todo el mundo de lejito y con un bozal puesto. Entonces, la vida nos ha ido cambiando. Y no soy yo el que quisiera que estemos de lejito, son varios de los hermanos. Hay otros que no le importa, que nos saludan siempre igual, pero la mayoría quieren tener un distanciamiento. Entonces, a nosotros, a la iglesia, esa estabilidad de la iglesia a nosotros nos preocupa, porque hay unos hermanos que son maduros, pero hay otros que no son tan maduros. Entonces, aquí está a prueba la estabilidad suya como creyente. Por ejemplo, así como los papás se preocupan por los hijos, los pastores tenemos que preocuparnos por las iglesias. A mí me preocupa las iglesias, por ejemplo, los pastores normalmente vivimos contando y pesando. Usted va a ver que un pastor tenía 100 ovejas y ese pastor, ¿cómo sabía que tenía 100 ovejas? Porque la contaba. ¿Cómo nosotros también vivimos no solamente contando, vivimos pesando cuál es el estado espiritual de los hermanos? Pero ¿cómo nosotros pesamos el estado espiritual de los hermanos? Porque lo vemos congregándose, porque vemos lo activo en que esa persona está, porque se le refleja el gozo de la salvación, porque lo vemos bien activo, gloria al Señor. Pero ahora que no lo vemos, es como un papá que ama a su hijo y que ahora sabe que su hijo está en un lugar y entiende que su hijo está bien, pero no lo puede saludar, no lo puede ver. Ese papá está preocupado por su hijo. Asimismo, los pastores estamos preocupados por la iglesia. Y quisiéramos saber cuál es el estado espiritual de cada hermano. ¿Cuál es su estado? Si realmente está frío, si está tibio, si está caliente. Anoche me decía una persona que la iglesia está siendo procesada y que después que termine este proceso es que vamos a ver el verdadero estado espiritual de la iglesia. Realmente hay personas, como dije ahorita, que son bien estables, pero hay otros que no. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, que usted no tiene quien lo visite, tal y como va a pasar en la gran tribulación, hay creyentes que se van a quedar, no tendrá quien lo visite, no tendrá quien lo anime, y ahí se va a reflejar su estado de madurez. ¿Hasta dónde usted es maduro? ¿Hasta dónde su fe es sólida? ¿Hasta dónde su fe es estable? ¿Y hasta dónde su fe no lo es? Entonces, Dios nos vive midiendo la temperatura. Y al medirnos la temperatura, Dios conoce nuestro estado. Yo no conozco su estado. Yo no conozco si su estado es caliente, si es frío, si es tibio.
Ojalá todos sean tibios, ojalá todos sean calientes, porque ahora nadie tiene excusa, ahora todos tenemos tiempo para orar, ahora todos tenemos tiempo para leer la Biblia, ahora todos tenemos tiempo para buscar a Dios. Pero el problema no es no tener tiempo, el problema es que el que no quiere no saca tiempo para buscar a Dios. Entonces ahora se va a reflejar si usted no busca a Dios porque no tiene tiempo, o si usted no busca a Dios porque usted no quiere, porque usted tiene un descuido espiritual. Si Dios ahora mismo me revelara cuál es la temperatura espiritual tuya, ¿cómo te encontraría? ¿Frío? ¿Tibio? ¿Caliente? Dios hizo eso con la iglesia de la Odisea. A la Odisea Dios la tomó repentinamente y a cada iglesia Dios le apareció, le envió una carta a Juan diciéndole: yo conozco tu obra, yo conozco tu estado, yo sé cuál es tu estado, yo sé si tú eres frío, yo sé si tú eres caliente, yo sé si tú eres tibio. El Señor conoce tu estado espiritual. Y lo importante no es que Dios revele tu estado espiritual. Lo importante es que tú te preocupes por tu vida espiritual. Que como Dios te conoce, que cuando Dios mida tu temperatura espiritual, vea que tu copa está rebosando. El salmista dijo: mi copa está rebosando. ¿Cómo está la tuya? ¿Está rebosando? ¿Está llena hasta arriba? ¿Está rebosando? ¿Está media? ¿Está en reserva? ¿Cuál es tu estado espiritual? Ese estado espiritual tuyo que me preocupa a mí y que entiendo que a Dios le preocupa más, ese estado espiritual tuyo debe ir creciendo. La Biblia dice que nosotros debemos ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día nosotros debemos ir creciendo, cada día nosotros debemos ir avanzando, cada día debemos ir a la perfección. Sobre todo ahora que vemos este proceso por la que la iglesia está pasando y por la que el mundo entero está pasando. Ahora tiene que reflejarse cuál es tu nivel espiritual. Ahora tiene que reflejarse cuál es tu capacidad de permanecer en el camino del Señor sin que nadie tenga que andar detrás de ti. Porque a veces los hermanos, cuando le visitábamos mucho, a veces algunos se sentían hasta mal, pero ahora que no lo podemos visitar, quizá hay algunos que hasta se sienta mal. Pero imagínese, que es peligroso. Algunas personas a mí me han aconsejado mucho: pastor, cuídese, pastor, deje de estar visitando. Yo al inicio, varios de ustedes son testigos que yo lo hacía, y a veces todavía salgo y visito a algunos, sobre todo de los que entiendo que están más necesitados. Gracias a Dios, aleluya, que Dios bendiga a Yulisa, a Luis, aleluya, y déjenme ver quiénes más se han conectado. Dios bendiga a Milene José. Gloria al Señor. Déjeme ver por dónde iba, que hasta se me pasó. Realmente yo hacía por visitarlo, pero cada día las cosas se ponen más difíciles. No quisiera ir a un hogar y que después que yo vaya a ese hogar aparezca alguien de ahí que tenga el virus, y entonces va a imaginarse: bueno, los que vinieron aquí fue el pastor fulano y fulano, etcétera, etcétera. Entonces, donde quiera que vamos, queremos ser de bendición. Entonces, nosotros queremos que usted se preocupe por su estado espiritual, que usted se preocupe por su vida, que usted no aparezca como la iglesia de la Odisea, que el Señor le dijo que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. ¡Wow! ¡Qué triste es eso! Que alguien tenga nombre de que vive, que alguien tenga nombre de cristiano, pero realmente no sea cristiano, que solamente sea apariencia. A Cristo le pasó a eso con la higuera. La higuera, cuando el Señor fue, no encontró fruto en ella. Lo que tenía era solamente apariencia. Tenía una radiante lozanía. Estaba bien bonita la higuera, pero no tenía fruto. Solamente era apariencia. No quisiéramos que ningún miembro de la iglesia de Filadelfia sea apariencia. Que aparente que está vivo,
pero que realmente está muerto. El Señor terminó maldiciendo la higuera, porque cuando fue a buscar fruto en ella, no lo halló. Si ahora mismo el Señor te pesara, como hizo con Belsasar, que en el momento en que menos él lo estaba esperando, el Señor lo pesó. Y ya ustedes conocen las palabras que le dijo, mene, mene, tekel uparsin, pesó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Si Dios te pesara en su balanza ahora mismo, ¿cuál sería tu estado espiritual? Si sonara la trompeta ahora mismo, Dios bendiga a Fausto Hidalgo que se conecta con nosotros, aleluya. ¿Cuál sería tu estado si sonara la trompeta? ¿Estarías seguro de que te iría con el Señor? Aleluya. ¿Cómo estás tú? ¿Tú estás creciendo espiritualmente en este tiempo en que no te puedes congregar, pero que sí tienes tiempo para buscar a Dios? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Tú estás creciendo? ¿Tú estás disminuyendo? Dios conoce tu estado espiritual. Yo no conozco tu estado espiritual, pero Dios te conoce. Hay una porción bíblica que está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30, donde habla de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, que descendió de Jerusalén a Jericó y lo atracaron y le hicieron muchísimas cosas. Ese hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, yo quiero hablar, ya que tengo la preocupación de la iglesia, quiero hablar del proceso de cada creyente, porque ahora mismo tú has descendido a tu casa. Y tú no estás en tu casa porque tú quieres, quizás tú quisieras estar en otro lugar, pero aquel hombre descendió de Jerusalén a Jericó, pero a las 5 el que no ha descendido a su casa tiene problemas. Entonces, tú has descendido a tu casa. Y en tu casa, ¿cuál es tu estado? ¿Cuál es tu nivel espiritual? ¿Pasará tú este proceso? ¿Cómo lo pasará? ¿Lo pasará con 100? ¿Lo pasará con 80? ¿Te descarriará? Cuando termine todo este proceso, se va a descubrir el nivel espiritual de cada uno. Cuando nosotros nos arrepentimos, varias personas pusieron en duda nuestro arrepentimiento y algunas personas pensaron que nosotros no permaneceríamos en el camino del Señor y algunos hasta nos dieron plazo, gloria al Señor. Pero qué bueno que aunque pasamos por momentos difíciles, todos hemos permanecido en el camino del Señor. Y el haber permanecido en el camino del Señor, eso es una victoria. Eso dice que tú te arrepentiste de verdad. Eso dice que tú no eres cizaña, que tú eres trigo. Que aunque te has visto en momentos difíciles y quizás ha habido momentos en que tú mismo has creído que tú no vas a permanecer y quizás te has visto hasta a punto de tirar la toalla, pero no la has tirado. Has sacado fuerza de abajo y te ha mantenido. Recuerda alguna de las películas que tú has visto donde el protagonista le han hecho de todo. Y el protagonista le han dado tanto golpe y lo han maltratado tanto que hasta tú que estás viendo la película dices, no, ya ese no se para. Se observa que se para, se levanta. Y cuando se levanta, le da un majaguazo, le da un yaguazo al otro y termina ganando. Nosotros somos de eso. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El plan de Dios es que no solamente que lleguemos hasta aquí, sino que hasta aquí lleguemos pero avanzando. Que cada día estemos creciendo, que cada día estemos perfeccionando la santidad, que en vez de descender, que nosotros lo que hagamos seamos que crezcamos, que avancemos. Gloria al Señor. Mire, los hombres de Dios, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que los hombres de Dios no descendieron. Los hombres de Dios subieron. Hay un coro que dice, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Los hombres de Dios siempre fueron subiendo. Y cuando bajaron tuvieron problemas. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham descendió a Egipto. Y Abraham tuvo problemas cuando descendió a Egipto.
usted va a ver que Noemí y Elimelech, su esposo, descendieron a los campos de Moab y tuvieron problemas, porque todas las personas que descendieron tuvieron problemas. Los hombres que descendieron como Sansón tuvieron problemas. Entonces, el plan de Dios nunca es que nosotros descendamos. El plan de Dios nunca es que nosotros menguemos. El plan de Dios es que nosotros crezcamos, que vayamos avanzando, que vayamos hasta la perfección, que cada día perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Dios bendiga a Roberto José, que también se une a nosotros. Aleluya. Pero esos hombres de Dios descendieron y todos ellos tuvieron problemas. Ya hablaron, ya vimos ustedes saben lo que le pasó a Abraham. Abraham, ese descenso a Egipto, eso le pesó sobremanera. Todo lo que Abraham consiguió en Egipto le trajo problemas. Noemí se fue a los campos de Moab, descendió a los campos de Moab, se fue llena. ¿Y cómo descendió? Con las manos vacías. Como yo no me imagino que cuando vino esta parte, esta suspensión, que tú en tu propia casa, en vez de que tu nivel espiritual suba, que tú por el hecho de descender a tu casa, que tu nivel espiritual baje. Que cuando termine todo este proceso y cuando estemos esperando que tú llegues a la iglesia, porque hay algunos están hasta ensayando cómo serán los primeros, el primer culto, los primeros cultos que vamos a dar, con ese regocijo, y que estemos buscando, y el hermano fulano de tal. Oiga, diga que la hermana Sinforosa, que la hermana Sinforosa, diga que se descarrió. Yo no tengo ninguna Sinforosa en la iglesia y por eso digo Sinforosa, o qué sé yo, o Josefa. Oiga, qué bonito sea que ninguno nos perdamos, que digamos como Jesucristo, de lo que me diste, ninguno se perdió. Ese es mi anhelo, esa es mi preocupación, que ninguno se pierda, que el estado espiritual suyo cada día sea caliente, que cada día la noticia que yo escuche, hasta ahora, gracias a Dios, no he recibido noticia de ninguno, ni que está frío, pero me preocupa porque no sé cuál sea su nivel espiritual. Yo estoy hablando ahora de mi preocupación, pero ya el martes voy a entrar mucho más a fondo. Estoy hablando simplemente de la preocupación que tuvo Cristo como pastor, de la preocupación que tuvo Pablo, de mi preocupación como pastor, porque todos los pastores que tenemos llamados de Dios nos preocupan las iglesias. Entonces lo que queremos no es que nadie descienda, es que todo el mundo suba, es que todo el mundo avance, es que todo el mundo crezca. Usted va a ver en la Biblia que los hombres de Dios, que en vez de descender, subieron, les fue bien. Por ejemplo, los hombres de Dios, usted va a ver que Moisés subió al monte varias veces, y qué bien le fue subiendo al monte a buscar a Dios. Oiga, subiendo al monte a buscar a Dios, a Moisés le fue tan bien que en una oportunidad salió, que a su rostro hasta resplandeció y tuvo que ponerse un velo. Qué lindo fuera que usted está llenándose tanto de Dios, que en ese tiempo en que usted está ahí en su casa, que Dios le dé dones, que Dios le dé ministerio, que usted salga de ahí, que la gente no lo conozca, porque usted aproveche su tiempo para buscar a Dios. Pero qué triste es que su estadía en su propia casa, con lo propio suyo ahí dentro, que usted se perdió con lo mismo que Dios le dio, en su propia casa, con su propia gente, que no fue que nadie lo tentó. Eso sería preocupante. Por eso, el anhelo nuestro, Dios bendiga a Carlos Carela, Dios bendiga, gloria al Señor, se me escapó, hay unas cuantas personas más que se unieron, gloria al Señor, Dios bendiga a todas las personas que se están uniendo cada día, Dios me lo bendiga. Moisés subió, Moisés no descendió, Moisés subió
al monte y qué bien le fue. Usted va a ver que Elías subió al monte a estar con Dios y qué bien le fue. Qué estatura espiritual alcanzó Elías. Cristo subió tantas veces al monte de los olivos. Cristo subió tantas veces a los montes a buscar a Dios. Ya el martes estaremos hablando de esas experiencias de Cristo subiendo a buscar a Dios. Porque lo que queremos es enseñarle cómo en todo tiempo los hombres de Dios se han preocupado por subir a Dios y el tiempo que han tenido en soledad lo han aprovechado para acercarse a Dios. Y este tiempo que usted tiene, yo quisiera que usted lo aproveche para acercarse a Dios. Que esa sea su experiencia, que esa sea mi experiencia. Lo que quiero dar nada más son media hora de estudio bíblico y ya me pasé de la media hora, pues no quisiera ser cansón por esta parte, sino que quisiera ir paso a paso. Todos los martes, todos los sábados le tendré estudio bíblico. Recuerde que el jueves tenemos escuela bíblica a esta misma hora, a las 7 de la noche, tendremos escuela bíblica. Eso es exactamente para todos. Y recuerde que el lunes, el miércoles y el viernes tendremos debate bíblico, tendremos preguntas y respuestas, que el lunes que viene seguiremos con el libro de Nehemías, ya estudiamos hasta el capítulo 1 al 3, ahora tendremos los capítulos 4 al 7, de ahí son las preguntas. Sígase motivando, sígase acercando a Dios y que cada día, hermano, la noticia que yo escuche es que cada uno de ustedes se están acercando a Dios, que cuando termine todo esto, porque yo sé que va a pasar, yo sé que vamos a estar juntos, yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad no solamente de estar juntos, yo sé que Dios nos va a permitir terminar ese nuevo templo. Yo me vislumbro una campaña gloriosa que pensamos tener, esas actividades de las esquinas que están todas suspendidas. Yo sé que vamos a iniciar y vamos a iniciar con buen pie y yo sé que Dios se va a seguir glorificando. Pero recuerda que como Pablo estuvo preocupado por la iglesia, tu pastor está preocupado por ti. Ojalá que todas las noticias que escuchemos sean halagüeñas. Como Pablo escuchó la noticia, Dios bendiga a Miguel Ángel, que mi gloria al Señor, que ya también está en contacto con nosotros. Que las noticias que nosotros escuchemos sean como las noticias que el apóstol Pablo escuchó de Tesalónica. Que la noticia que escuchó fue de que los hermanos de Tesalónica estaban fervientes en el camino del Señor. Hasta ahora yo estoy contento porque no he sabido ni siquiera de ninguno de los nuevos creyentes que se han descarriado, sino todos están permaneciendo en el camino del Señor. Así que yo como su pastor lo felicito y le digo adelante con el Señor. Aleluya, este es un proceso que estamos pasando y vamos a pasárselo al Señor con 100. Job dijo, me probará y saldré como oro. Usted no es gorfí, usted es oro. Usted es oro y cuando termine este proceso espero verle en el camino del Señor. Dios me lo bendiga y muchas gracias.